Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Parashá Mishpatim. 18ª porción de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Porción Leyes, que va a ir desde el Éxodo capítulo 21 hasta Éxodo capítulo 24, 18. Un gran bloque de leyes, de mandamientos. Recordemos que son 613 que van a ir a lo largo de todos los 5 escritos de Moisés, de la Torá. Y en este que vamos a ver las leyes civiles, básicamente de los esclavos, de qué se debe hacer cuando hay un préstamo, de diferentes delitos como el secuestro, el homicidio, diferentes grados, también cuando se encuentra una persona que ha robado o se pierde algo que está en tu cuidado. Leyes que aplican a los jueces, leyes que aplican a la tierra, leyes que aplican a las festividades, de no tener también idolatría, y adicional a eso termina hablando de Moisés subiendo esos 40 días y 40 noches para poder traer los famosos escritos de Moisés, para poder revelar la Torá y traer esa luz al mundo. ¿Y cómo empieza esta porción? Habla del esclavo hebreo, más allá de la norma y más allá de lo que habla como tal el capítulo. Recordemos que la Torá también tiene un trasfondo espiritual y que habla de cómo la mecánica de las almas y de cómo nosotros llegamos con un propósito al mundo. Y precisamente acá hay una particularidad en cuanto al esclavo hebreo, teniendo en cuenta que este Ebed Ivri, que en su numerología es 358, que es igual a la palabra Mesías, a Mashiach, de 358, vamos a ver algo muy particular. Recordemos que el árbol de la vida está construido por 10 sefirot dentro de la construcción de la realidad, y que siempre nos vamos a centrar en la corrección emocional para poder transformar y recibir del Eterno la bendición. Y acá dice, trabaja 6 años y cuando llegue el séptimo, el Malhut, el reino, saldrá libre. Y es una mecánica para este nivel de alma. Hay varios niveles que nombra los libros como el Zohar, donde identifica cada uno de estos aspectos de los esclavos. Pero aquí particularmente está diciendo, corrige todo lo que tienes que corregir, haz el propósito de tu vida, y cuando llegue a la materialidad, cuando llegue al reino, a Malhut, será libre. Y es una forma de ser liberado, de cumplir los propósitos, y es una mecánica que está aquí intrínseca dentro de lo que es el texto. Y vemos que también tiene un aspecto muy práctico. Vemos que los mandamientos no son difíciles de hacer, son realmente por el amor al prójimo. Recordemos lo que habla Marcos capítulo 12, que cuando preguntan al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret, rey de los judíos, le dicen, maestro, un escriba se acerca y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y este escriba dice, el maestro ha hablado correctamente, ha hablado muy bien, porque el Señor es uno, y amar al prójimo como a sí mismo es más que cualquiera de los sacrificios que se puedan hacer. Al ver esto, el Mesías da una respuesta increíble y dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Quieres estar cerca del reino de Dios? ¿Quieres ser espiritual? Conoce estos 613 mandamientos y conoce cuál es ese espíritu de la norma que está allí con estos ojos. Con amar al prójimo como a ti mismo. Con amar a la sociedad y ver que todos estemos bien, que todos estemos en una sociedad donde funcionemos perfecto. Es más, Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y está hablando de estos mandamientos porque recordemos que del Mesías escribió Moisés. Y es justamente esto el contexto. Entonces vamos a ver un poco del espíritu de la norma. Es ayudar al prójimo. Dice acá, en las leyes que aparecen dentro de esta porción, dice, cuando des dinero a prestar, cuando prestes dinero, no abuses, no hagas usura, no cobres de más impuestos, no cobres más intereses. Si eres un juez, no admitas regalos presentes, no admitas sobornos, no juzgues a una persona por su condición económica,
Si un ladrón era encontrado con lo hurtado, pues tendría que pagar 2 veces, es una ley de restitución. También el cuidado de nuestros empleados, en este caso dentro de las leyes y dentro del contexto histórico que eran esclavos. Si había un daño físico por maltrato a un esclavo, este esclavo tenía que ser liberado porque tenía que haber una restitución, una reparación. Y es así como cada una de las normas es para ayudar. Es más, particularmente va a hablar en el capítulo 23.5, va a hablar, si un animal de carga se cae, está bajo la carga, y este animal pertenece a un enemigo tuyo, a alguien que te aborrece, ¿lo dejamos sin ayudar? Claro que no. Mandamiento positivo, recordemos de estos 365 de no harás, hay 248 de harás. Y este dice, ayudarás a levantarlo, ayudarás a la persona sin importar si te aborrece o no, vas a ayudar. Y es esto mismo que dice acá, que cumple todos los mandamientos, amar al Eterno y amarnos entre nosotros. Y ese es el espíritu que vemos en cada una de estas normas. Queremos que nuestra sociedad sea mejor, jueces no admitan soborno. Para tomar una posición, no prejuzguen a una persona por su condición económica, no admitan falsos testimonios, siempre pensando en el bien común. Y aquí también vamos a ver que dentro del bien común están las fiestas. Dice, sí celebrarás fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, que es primavera, verano y otoño. Dice, sí trabajarás la tierra 6 años y la harás descansar para que los minerales vuelvan a tomar allí y la tierra vuelva a tener fuerza. Descansar la tierra 1 año, los famosos años sabáticos que se toman casi todos los artistas. Pero el principio es que hay unos ciclos de la tierra, así como hay 6 días de trabajo y 1 de descanso, hay 6 años de trabajo y 1 año de descanso. Así como está Pentecostés, también está el Yobel, que son esa celebración cada 50 años. Después de hacer cada uno de los 7 años de 7, llegas al año 49 y el 50 es un año de Yobel. Y es así como podemos salvar nuestra sociedad, nuestras vidas. Y termina hablando de no tener idolatría, de no estar tal vez distraídos con otros dioses y otras esencias y poderes que te quieren desviar del Eterno y desviar del propósito, de esa mecánica por la que viniste a la tierra, del propósito de tu vida. Dice, es más, aquí dice, no se escuchará de tu boca el nombre de otro Dios. Y es como cuidar esa santidad. Si cuidamos que el Eterno es uno, como lo dice en Marcos capítulo 12, muy bien ha dicho el Mesías Yeshua, el Eterno es uno, y amamos al prójimo como a uno mismo. De mi corazón deseo que cada uno de nosotros seamos luz en la sociedad, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a los que puede ver, si no ama a los que tiene cercanos. Así que de mi corazón espero que camines en el Eterno, que ames a la persona que tienes al lado, que siempre busquemos el hacer las cosas justas, correctas, para que esta sociedad pueda funcionar de la mejor forma y que empecemos por nuestros hogares, empecemos por ser justos, por no maldecir a nuestros padres, por no golpear injustamente, por no tener reacciones violentas. Empecemos por amarnos, empecemos por buscar el bienestar de los demás, empecemos por querer hacer a los demás las cosas que me gustaría que hicieran conmigo. Empecemos por entender que cada uno de estos mandamientos que nos da la Torá es justamente para enseñarnos cómo amar al prójimo y cómo hacer una sociedad que realmente sea una sociedad de luz, que realmente sea una sociedad que camine de forma correcta, sin violencia, sin idolatría, sin envidias, sin daños, sin hacer nada en contra del prójimo. Más bien, aunque tengamos prójimos y personas que nos aborrezcan, si lo vemos en necesidad, ayudemos, porque el Señor nos trajo a dar bien y no hay que pagar mal por mal, sino hay que pagar siempre con el bien. Deseo en mi corazón que sea una unidad,
que esto abra una luz en tu vida y que puedas corregir y quitar toda atadura, odios, rencores, resentimientos que puedas tener contra alguien y entender que en esta vida estamos unidos y que uno de los grandes propósitos es amarnos unos a los otros. Shabbat Shalom.